Hola a todos y todas, esperando que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a Bajo la Tierra, el podcast donde no solo hablamos de placas tectónicas, fases sedimentarias o piedritas, como muchos les llaman, sino también de lo que pasa con las personas que estamos estudiando todo esto y con todos los trabajadores de esta área. Yo soy Javiera y hoy estoy con mi compañera Gisela y hoy queremos hablarles de un tema que es muy importante en la área geológica, que es el tema laboral. No vamos a contar nuestras historias personales al respecto, pero sí vamos a hablar desde lo que observamos, lo que nos enseñan y lo que no nos enseñan al estudiar. Como estudiantes de geología aprendemos de tectónica, de minerales, de mapas geológicos, pero súper poco se nos habla del mundo laboral para nosotros. O sea, qué es lo que podemos esperar, cómo nos van a contratar y con qué derechos salimos nosotros. Y eso es un problema, porque no basta con aprender solo de formación geológica. La realidad es que las carreras no se terminan en las salas de clase ni en los terrenos. En algún momento vamos a salir al mundo laboral y ahí nos vamos a enfrentar a situaciones que realmente nadie nos enseñó a manejar. Si revisamos informes sobre empleo en geociencia en América Latina, se repite un patrón que ya varias personas conocemos, y es que gran parte de los trabajadores tienen contratos inestables, por honorario o en proyectos temporales, y no solo al principio de la carrera. Esto se mantiene incluso ya con años de experiencia. Ah, y cuando hablamos de honorarios, nos referimos a no tener vacaciones pagadas, ni seguros, ni estabilidad. Si te enfermas, tampoco hay respaldo. Y si te accidentas en terreno, mucho menos. Lo que me preocupa es que se ha vuelto tan normal que ya ni siquiera se cuestiona. En sectores como la minería, la consultoría ambiental y o en las investigaciones académicas, la precariedad es parte del día a día. Lo complicado es que esa inestabilidad también afecta la salud mental, el derecho a descansar o a enfermarse sin culpa, o incluso a decir que no cuando las condiciones no son realmente seguras o aptas en el trabajo. Y eso es algo que como estudiantes no siempre podemos ver venir. Uno piensa que si se estudia lo suficiente, si hacemos las cosas bien, vamos a tener cierta seguridad en el ámbito laboral. Pero hoy, incluso con posgrados, magíster, muchas personas siguen atrapadas en ese ciclo de contratos temporales, plazos que se renuevan a última hora y exigencias que muchas veces van mucho más allá de lo que es razonable. Pero bueno, ¿qué significa precariedad en nuestro contexto? La precariedad no solo significa bajo sueldo, cabe aclararlo, también significa inestabilidad, falta de previsiones y la dificultad para planificar la vida más allá del siguiente contrato. También podemos notar esto en terreno. Como ya dijimos antes, muchas veces no hay protocolos de seguridad claros. No es algo puntual, es más común de lo que parece. Falta señal, no hay planes de evacuación tampoco, y nadie te dice qué hacer si algo sale mal. A veces ni siquiera hay cosas básicas como un botiquín o ropa adecuada. Y lo preocupante es que esto no se ve como un error, sino como algo normal, como parte del terreno. Se asume que hay que aguantar, que uno se adapta, que así se aprende, pero no debería por qué ser así. No se trata de mala suerte, se trata de una lógica que da por hecho que el terreno es rudo. También es importante hablar de las desigualdades que existen dentro del campo laboral. Un ejemplo muy claro, Gisela, es la brecha de género. Aunque hay cada vez más mujeres estudiando geología, todavía hay muy poca representación femenina en cargos altos o en cargos de liderazgo, por ejemplo. Y eso no es casualidad. Hay mucho más cuestionamientos sobre si nosotras somos capaces o no. Muchas veces, incluso con la misma experiencia o formación, las mujeres quedan fuera de proyectos o simplemente no las contratan. Sí, y en muchas universidades y empresas ni siquiera hay protocolos con enfoques de género. Todo se da por hecho. Y cuando uno lo cuestiona, realmente uno piensa y piensa y pareciera que está pidiendo mucho. Además, igual hay que reconocer que no todas las personas parten desde el mismo lugar. Las personas que vienen de región o de un contexto económico mucho más vulnerable que otros también enfrentan barreras adicionales a las comunes. Por ejemplo, hay prácticas profesionales que de por sí no se pagan, y eso ya lo hace difícil para quienes no se pueden costear como la vivienda en otro lugar, sumándole que los materiales necesarios para el trabajo son bastante caros. Y también está el tema de las conexiones.
los que vienen de familias sin contacto en esta área o sin acceso a ciertos círculos académicos o laborales, simplemente no tienen las mismas oportunidades para postular a práctica, beca o trabajo, ¿no? Por eso mismo es que se escucha mucho que sin contacto realmente no eres nadie. De hecho, en varios países europeos el panorama es bien distinto, porque existen marcos legales que realmente protegen a quienes trabajan en ciencia. Por ejemplo, en Alemania tienen escalas salariales oficiales. Eso significa que, dependiendo de tu nivel de estudio y tu experiencia, hay un sueldo mínimo, sin necesidad de andar negociando o aceptando cualquier cosa. Hay una base clara y eso es lo que le da estabilidad a la gente que trabaja en investigaciones, universidades o servicios técnicos. Igual en Canadá hay grupos de profesionales que funcionan como una especie de colegio. Básicamente ponen reglas claras sobre cómo se debe ejercer la profesión, supervisan las condiciones laborales y te representan si es que hay algo que no está bien. No te dejan sola en ningún momento reclamando por tu cuenta. Hay respaldo. Y eso la verdad le da mucha más seriedad a la carrera y más protección para quienes la trabajan. En los países como Finlandia o Noruega, las personas que trabajan en terreno tienen seguros especiales por si les pasa algo y también, aparte, tienen apoyo psicológico, sobre todo en campañas exigentes o en lugares extremos. O sea, no solo se preocupan de lo técnico, también se preocupan por el bienestar físico y mental de la persona que está en el trabajo. Fuera de eso, igual estuvimos pensando en lo que podíamos exigir desde nuestro punto de vista como estudiantes de geología para que esta situación mejore. Primero, que nuestras universidades nos preparen para enfrentar el mundo laboral. Esto incluye formación en derechos laborales, contratos y organización colectiva. Segundo, que las prácticas profesionales tengan condiciones mínimas garantizadas, es decir, contrato, supervisión clara y si es en terreno, protocolos de seguridad y transporte adecuados. Tercero, fomentar la creación o participación en divulgación científica o redes de jóvenes geocientíficos, que puedan ser un espacio para que más personas igual sepan sobre esto. Yo creo que también tenemos que hablar de la ética laboral, que muchas veces ni se menciona. Una profesión no se puede construir sobre el agotamiento constante. No está bien que la norma sea sacrificar nuestra salud mental, las horas de sueño y la estabilidad personal solo por cumplir en nuestro trabajo o en lo que nos pidan. Porque mucho hablamos de cuidar el planeta, de entender sus procesos, de anticipar desastres, de manejar recursos, pero al final, ¿qué pasa con las condiciones de quienes trabajan en esto? O sea, no podemos hablar de protección ambiental si las personas que hacen cartografía, que monitorean volcanes o que hacen campañas en zonas de riesgo, lo hacen sin ninguna seguridad, sin descanso o con un contrato inestable. Y claro, después de todo lo que hemos hablado, al final uno se queda pensando en ¿cómo llegamos a normalizar tantas cosas? Sí, como que a poco uno se va acostumbrando a cosas que en verdad no están bien, pero nadie le dice a uno que se pueden cuestionar. Y al no tener esa información desde el principio, uno termina aceptando cosas que jamás deberían ser parte de lo normal. Y ahí también entra lo que pasa en las universidades, porque si no empezamos a construir una cultura distinta desde ya, en la formación es difícil cambiar algo después. Al final no se trata solo de saber geología, geociencia en general, sino de saber cómo movernos en este sistema sin que nos pase por encima nomás. Creo que vale la pena detenernos un momento porque muchas veces cuando hablamos de estos temas pareciera que estamos siendo negativos o que solo nos quejamos, pero en realidad cuestionar estas cosas es un acto de cuidado, no solo por nosotras mismas, sino por todas las personas que van a venir después. Cuestionar no es solo ser malagradecido, no es no querer trabajar duro tampoco, es simplemente reconocer que el esfuerzo también merece condiciones dignas, que trabajar en geociencia no debería por qué ser sinónimo de poner en riesgo nuestra salud física o mental. Si normalizamos lo inaceptable, estamos perpetuando un sistema que daña a las personas que amamos esta carrera. Y creo que en el fondo todos aspiramos a un futuro donde estudiar y trabajar en esto no sea un sacrificio silencioso, sino un proyecto de vida en el que también podamos estar bien. Hasta entonces, sigamos cuestionando lo que pasa bajo la superficie y también en la superficie de nuestra formación. Esto fue Bajo la Tierra. Espero lo hayan disfrutado, que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche
Con esto nos despedimos. Un gusto. Muchas gracias por escucharnos.